Para abordar el tema central, comencemos revisando el modelo estándar del átomo. Para comprender los fenómenos electrostáticos, es conveniente comenzar por el estudio de los átomos. Un elemento es una sustancia que no puede ser dividida en sustancias más simples, y un átomo es la parte más pequeña que compone un elemento. Esto es según el modelo estándar del átomo, aunque en la actualidad se están desarrollando muchos estudios donde hay partículas subatómicas, nuevas partículas subatómicas, conocidas como los quarks y los gluones, y eso está actualmente en desarrollo. Pero las propiedades de estas partículas subatómicas del modelo estándar no cambian, siguen siendo las mismas, pero estos estudios sí permiten explicar algunos misterios que el modelo estándar no los explica por completo. Según el modelo estándar, está compuesto por tres tipos de partículas subatómicas. Son los protones, los electrones y los neutrones. Desde el punto de vista electrostático, el protón es una partícula con carga positiva. El electrón es una partícula con carga negativa y el neutrón es una partícula sin carga. La combinación de partículas de protones y neutrones conforman el núcleo del átomo. Y dado que los neutrones no tienen carga, el núcleo del átomo tiene carga positiva. Entonces, imaginemos un núcleo, según este modelo estándar, compuesto por protones y compuesto por otras partículas que se llaman neutrones. Y esto es, este modelo estándar, experimentalmente está demostrado. Pero, por ejemplo, hay misterios como siendo el núcleo de un átomo, poniendo que este sea un núcleo, por ejemplo, que este es un núcleo de un átomo, siendo partículas con la misma carga positiva. Un misterio es cómo se mantiene el átomo unido. Las fuerzas que permiten que los protones y los neutrones se mantengan agrupados en la forma como lo hacen para cada elemento. El número de protones en el núcleo de un átomo es lo que determina el tipo de elemento que conforma, siendo este su número atómico. Hay elementos con mayor cantidad de protones y elementos con menor cantidad de protones. Y eso es lo que determina la cantidad de protones en el núcleo, cuál es su número atómico. Las líneas de fuerzas creadas alrededor del núcleo del átomo, debido a su carga positiva, es lo que produce el movimiento de los electrones en órbitas a su alrededor. Imaginemos nuevamente que tenemos acá un núcleo conformado por protones. Acá tenemos neutrones en el núcleo. Y esas líneas de fuerza, debido a que el núcleo, la carga neta es positiva, produce una fuerza centrípeta en las cargas negativas que son los electrones. Y produce, por ese efecto, varias capas alrededor, a su alrededor, y vemos así a manera de órbitas de electrones, cada uno en un nivel de energía. Esto ya forma parte de la física cuántica. Pero
sí es conveniente tener presente todos estos elementos para poder comprender el tema relacionado con la electrostática. Carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electrones existentes en un determinado momento en un conjunto delimitado de materia. El coulombio o coulomb es una unidad de medida del sistema internacional que permite medir la carga eléctrica a través de la cantidad de electrones. Un coulombio contiene alrededor de 6.25 por 10 a la 18 electrones y se representa mediante la letra C. La carga eléctrica entonces depende de la cantidad de electrones y su unidad de medida es el coulomb o coulombio también. Cualquiera de los dos términos que se use es aceptado. Entonces, contiene alrededor un coulombio de 6.25 por 10 a la 18 electrones. Una cantidad bastante grande de este tipo de partículas subatómicas. Y entonces, la carga eléctrica, en vista de que está conformada por electrones, es negativa. Primera ley de la electrostática. Establece que partículas con cargas opuestas se atraen y partículas con cargas iguales se repelen. Un electrón libre en movimiento, si se acerca lo suficiente a un átomo, se producirá una fuerza centrípeta debido a la carga positiva del núcleo. Entonces, aplicando la primera ley de la electrostática, si hay un electrón moviéndose libremente, normalmente se mueven en línea recta, y si se acerca lo suficientemente a un átomo, inmediatamente se producirá una fuerza centrípeta. ¿Cómo es esa fuerza centrípeta? Coloquemos acá nuevamente el átomo 3, hagamos que tiene 3 protones, y este átomo tiene electrones alrededor de él. Se dibujan de esta manera las órbitas, pero esas órbitas, imagínenselas en 3 dimensiones. Y en esas órbitas irán electrones de acuerdo a su nivel de energía. Y debido a la carga positiva del núcleo, entonces un electrón como este, que se desplace libremente en línea recta, puede ser atraído por el núcleo de ese átomo y quedará moviéndose alrededor del núcleo debido a una fuerza de atracción o fuerza centrípeta que va a mantener al electrón girando alrededor del núcleo de ese átomo a una distancia determinada. El electrón cambia su movimiento describiendo una órbita a su alrededor y en la última capa, conocida como capa de valencia, en donde puede albergar hasta un máximo de 8 de estas partículas subatómicas. Estos electrones son conocidos como electrones de valencia. Esta capa de valencia de los átomos conforma la base de todas las teorías en el ámbito eléctrico.
Y los electrones entonces que son atraídos por la fuerza centrípeta del núcleo pasan a formar parte del átomo y giran en una capa de electrones llamada capa de valencia, que puede albergar hasta un máximo de 8 electrones. El cupo por los niveles de energía de cada una de las capas, y acá no doy más detalles al respecto porque ya eso forma parte de la física cuántica, pero sí es conveniente conocer que estos electrones son capturados por los átomos y estos electrones se mantienen girando alrededor del núcleo en la capa de valencia. Y esta es la capa de electrones que tienen movimiento. Ellos pueden salir, así como salen, pueden entrar al átomo y se mantiene esa dinámica en función de factores externos. En esta capa de electrones de valencia. Un elemento se considera conductor si los átomos que lo conforman tienen de 1 a 3 electrones en su capa de valencia. Por tanto, pueden liberarse con relativa facilidad, lo que permite el flujo de electrones a través de ellos. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de la carga eléctrica. Entonces, los materiales que tienen de 1 a 3 electrones en su capa de valencia permiten que la corriente o un flujo de carga eléctrica pasen con relativa facilidad a través de ellos. Y entonces es un material que ofrece poca resistencia al paso de la carga eléctrica. Eso es un conductor eléctrico. Y un eléctrico son elementos conformados por átomos con 7 u 8 electrones de valencia y son conocidos como dieléctricos. Por tanto, son retenidos con una fuerza centrípeta mayor y son más difíciles de liberar. Por supuesto que un átomo que tiene 7 u 8 y agota los espacios de esa capa de valencia, su fuerza de atracción es mucho mayor, y esa misma fuerza de atracción que mantiene esa cantidad de electrones allí dificulta su liberación. Entonces, un dieléctrico es un material que ofrece alta resistencia al paso de la carga eléctrica. Bueno, no es tan fácil hacer que un átomo que compone moléculas de un material dieléctrico libere los electrones que están en su capa de valencia. Caso contrario sucede con los conductores, que debido a que su fuerza de atracción es menor relativamente, son capaces de tener de 1 a 3 electrones en su capa de valencia y por tanto permiten la liberación de esa capa de valencia de electrones con relativa facilidad. Segunda ley de la electrostática. Establece que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta segunda ley de la electrostática también se conoce como la ley de Coulomb, expresada como una ecuación
Entonces la fuerza va a ser igual al producto de las cargas. Las cargas tenemos dos cargas. Okay. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Vamos a suponer dos cargas eléctricas. Y pongamos una carga positiva y supongamos una carga negativa. Imaginemos que esas dos cargas están en el vacío. El vacío es un espacio en el que no hay nada, por eso se llama vacío. Y la primera ley de la electrostática dice que dos cargas del mismo tipo se repelen y de diferentes tipos se atraen. Entonces, entre estas dos cargas que tengo acá colocadas, se va a producir una fuerza. Una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido, en el mismo sentido. Y estas dos cargas están separadas a una distancia R. Decimos que esta tiene una carga U1 y que esta carga tiene una carga U2. Aquí tenemos entonces la carga Q1 y la carga Q2. Y estando en el vacío, esto que está acá va multiplicado por una constante que se llama constante de proporcionalidad, que normalmente se conoce como KE. Y además de esto, esta fuerza es un vector que tiene una dirección y tiene la dirección del vector R. En este caso, el vector R lo indica la distancia más corta entre las dos cargas. La magnitud de ese vector es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. La constante de proporcionalidad es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. En este caso, como estamos en el vacío, entonces epsilon 0 será la permitividad eléctrica del vacío. Así se conoce epsilon 0. Permitividad eléctrica del vacío. Y el valor de esa permitividad eléctrica del vacío es igual a aproximadamente 8,85, 42 aproximadamente, por 10 a la menos 12 colombios cuadrados entre newton metro cuadrado. Está en el Sistema Internacional de Unidades, expresado de esa manera. Y esta es la permitividad. Y con ese valor de permitividad, el valor de KE aproximadamente es igual a 9
9 por 10 a la 9. Aproximadamente ese es el valor de KE. A efecto de cálculo, es el valor que normalmente se usa de la constante de proporcionalidad. Entonces, la fuerza también se conoce como fuerza eléctrica. Es un vector que tiene el sentido de la distancia que separa las dos cargas. Y esta segunda ley electrostática también se conoce como ley de Coulomb. Y todo esto que está acá se obtuvo a nivel experimental. Por tanto, está demostrado que estas relaciones que están acá, o esta fórmula, se puede aplicar para este tipo de casos en que se desea conocer la fuerza entre dos cargas eléctricas en el vacío, para este caso, como es el caso que estamos revisando de aplicación de esta segunda ley de la electrostática. Entonces, la fuerza es un vector, muy importante tenerlo presente, es una magnitud vectorial con sentido, con el sentido de la distancia que separa las cargas. Y si ubicamos esa fuerza en el campo de los números reales, supongamos que sea en números reales al cuadrado, entonces ese vector tendrá dos componentes. Y si está en el campo de los reales al cubo, tendrá tres componentes. Si es forma parte de R3, el vector fuerza, entonces tenemos los tres ejes acá, el eje X, Y y Z. Por ejemplo, llamemos los tres ejes espaciales, y en el origen de cruce de esos tres ejes ubicamos una carga. Esa carga puede estar siendo sometida a una fuerza eléctrica con componentes en cada uno de los ejes. El eje Z, el eje Y y en el eje X. Entonces, es un vector que puede tener una magnitud en función de la fuerza que sufran las cargas y una dirección en el espacio. Corriente eléctrica. Sucede cuando los electrones de valencia de un átomo chocan contra electrones de otro átomo, sacándolos de su órbita, tomando su lugar. Por alguna razón, o un factor externo, los electrones de valencia de un átomo que componen con moléculas de un conductor, por ejemplo, chocan contra electrones de otros átomos, sacándolos de su órbita, tomando su lugar. Y esos electrones que son reemplazados pasan a formar parte de otro átomo y así sucesivamente. Los electrones expulsados chocan contra otros electrones de otro átomo, sacándolos de su órbita, tomando su lugar, y así sucesivamente se produce un flujo de electrones. Es como una reacción en cadena que la produce un factor externo. El átomo como tal se mantiene
en equilibrio, formando las moléculas y el elemento que componen. Pero por efecto de agentes externos, cuando se trata de elementos que componen un conductor, entonces se producen estos choques entre los electrones de la capa de valencia, y en vista de que la fuerza centrípeta de este tipo de átomos, del núcleo del átomo, es menor, entonces hay relativa facilidad para que ocurra este fenómeno. La corriente eléctrica es una magnitud física que permite cuantificar el flujo de carga eléctrica que recorre un material por unidad de tiempo y se representa con una I. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs sobre segundos, unidad que se denomina amperio. Por lo tanto, un amperio indica la cantidad de coulombios de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un material durante un segundo. Tenemos un material que es conductor, con esta forma. Y en ese material se va a producir, por algún efecto externo, un flujo de carga eléctrica. Y si, por ejemplo, nos paramos en el punto P de ese conductor, digamos que ese punto P está aquí, este es el punto P, y en ese punto P marcamos la sección transversal de ese conductor. Entonces, esta unidad de medida nos va a permitir conocer la cantidad de carga eléctrica que pasa por esa sección transversal durante un segundo, por ejemplo. En este caso sería la cantidad de coulombios por segundo. Y un coulombio se dijo que son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si por ejemplo tenemos una corriente que sea de 10 amperios, entonces eso significa que por esa sección transversal donde está el punto P pasarán 62.5 por 10 a la 18 electrones por segundo. Aproximadamente. Y nos permite entonces de esta manera conocer la cantidad de flujo, el flujo de carga eléctrica que atraviesa determinado material, en este caso es un conductor. Dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es un tipo de distribución de carga que se representa o que se presenta en los dieléctricos. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas, una positiva y una negativa del mismo valor, separadas una distancia de equilibrio. Un dipolo eléctrico está conformado por una carga positiva, una carga negativa, separados a una distancia de equilibrio.
de tal manera que conforman un dipolo eléctrico. Y por supuesto que esto se produce también por factores externos, porque normalmente los átomos de un elemento están en equilibrio, pero debido a factores externos se pueden producir estos dipolos eléctricos sin alterar la estructura del átomo, sin alterar la estructura molecular ni alterar el elemento. El elemento se mantiene idéntico y esto es un fenómeno que ocurre a nivel atómico. Polarización. Si un campo eléctrico actúa sobre un dieléctrico en un lapso de tiempo infinitesimal, los dipolos se orientan de tal manera que sus momentos dipolares sean predominantemente paralelos al campo eléctrico en cada punto. Supongamos una carga eléctrica Q. Esa carga eléctrica, si colocamos a cierta distancia una carga Q0, por la primera ley de la electrostática, se va a producir una fuerza. Y por la segunda ley de la electrostática, nosotros podemos calcular, suponiendo que estamos acá en el vacío, la fuerza que se va a producir entre esas dos cargas. Pero esta carga Q, así como atrae esa carga Q0, puede atraer cualquier otra carga a la misma distancia, a menor distancia o a mayor distancia. Por tanto, alrededor de esa carga Q se generan una especie de línea de fuerza, que vamos a dibujar de esta manera. Son líneas de fuerza y estas líneas de fuerza son conocidas como campo eléctrico. Entonces un campo eléctrico sería cualquier espacio en donde existan estas fuerzas eléctricas. En donde no existan, entonces no existirá campo eléctrico. Y por definición, el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Igualmente es un vector, así como no es la fuerza. En este caso la fuerza eléctrica, vector fuerza eléctrica entre la carga. Por definición, eso es lo que significa, o el significado del campo eléctrico. Y para este caso de estas dos partículas, si aplicamos la segunda ley de electrostática, la fuerza eléctrica entre esas dos partículas va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga Q, por la carga Q0, entre la distancia que la separa al cuadrado.
y este es un vector en dirección del vector distancia. Aquí, una distancia que separa a Q de Q0, que llamamos R. Esta es la carga Q0. Y vemos las líneas de fuerza en otro color. Vamos a igualarlas en este color. Estas son las líneas de fuerza eléctrica que llamamos campo eléctrico. Si deseamos entonces, a partir de la segunda ley de electrostática, conocer el valor del campo eléctrico, entonces se requiere calcular su valor aplicado a la carga Q0. Por tanto, entonces el campo eléctrico va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga que origina el campo eléctrico entre la distancia al cuadrado. Un vector que tiene la dirección del vector distancia. Y a partir de esta fórmula podemos calcular el valor del campo eléctrico. Y por supuesto que para este tipo de campos eléctricos es factible aplicar el principio de la superposición. Por tanto, si la carga Q0 está sometida a varias cargas, varios campos eléctricos, entonces existirá un campo eléctrico resultante que va a actuar, que va a producir una fuerza sobre esa carga Q0. Se puede calcular la fuerza que produce cada campo eléctrico según su dirección o la dirección que marque el vector R según la dirección del campo eléctrico. Acá entonces el vector fuerza eléctrica tiene la misma dirección que marca el vector radio o distancia. En este caso podemos llamarlo radio porque estamos tomando como ejemplo dos cargas. El campo eléctrico tiene la misma dirección del vector radio o distancia. Y entonces, igualmente, si hay o existen varios campos eléctricos, entonces cada uno tendrá la dirección de la distancia a la carga que produce cada campo eléctrico. Y entonces en el espacio, espacialmente, se va a producir un campo eléctrico resultante en magnitud y sentido definido. Y estas ecuaciones es importante mantenerlas presentes para comprender el tema central del módulo. En la realidad, la orientación no es total, ya que las fuerzas de cohesión de los distintos elementos del material sumado a la temperatura lo impiden. Entonces, el tema del campo eléctrico es importante porque ya no lo vamos a ilustrar de esta manera. Vamos a ilustrar, supongamos que esa carga Q0 está a una distancia bastante considerable de la carga Q, y entonces en ese punto, en el vacío, va a existir un campo eléctrico conformado, vamos a colocar esto en un color, por líneas paralelas, así como esta que está acá.
Estas líneas paralelas van a marcar el sentido del campo eléctrico. Imaginemos que tienen este sentido. Ese campo eléctrico, si tenemos un átomo, cualquiera, va a producir un efecto internamente, suponiendo que el átomo se mantiene en equilibrio, se encuentra en equilibrio, y digamos que tiene más o menos una forma como esta. El campo eléctrico va a deformar eléctricamente, cuando está sometido esto a un campo eléctrico, lo va a deformar de una manera tal que, supongamos que este es el campo eléctrico, que va en esta dirección, va a desplazar el eje del átomo de esta forma, o el centro del átomo lo va a desplazar de esta manera. Conformando un dipolo eléctrico por efecto de un campo eléctrico que ya vamos a llamarlo E vectorial. Y así, si tenemos un elemento, supongamos un elemento dieléctrico, que es atravesado de una forma cualquiera por ese campo eléctrico, entonces en ese material dieléctrico se van a formar muchos dipolos. Se van a orientar más o menos de esta manera. Aproximadamente. Debido a la influencia del campo eléctrico. Entonces tendrán dipolos agrupados sin alterar su estructura atómica ni su estructura molecular. Esto es un fenómeno que ocurre a nivel atómico, que no destruye la estructura del átomo, pero que sí produce esta alineación de dipolos. Produce una alteración a nivel atómico con sus cargas, tal como lo estoy representando acá. Y entonces estos dipolos se orientan en un lazo de tiempo infinitesimal. Sí, lleva un tiempo para que se produzca esta orientación de los dipolos, pero es un tiempo muy pequeño. Entonces, se van a crear dipolos debido al efecto del campo eléctrico y en la mayoría, predominantemente, se orientarán en paralelo según el sentido del campo eléctrico. Y lo que dice acá, en la realidad, este enunciado, en la realidad la orientación no es total, ya que existen las fuerzas de cohesión atómica, subatómica y la temperatura, que también es un factor que genera desorden en el eléctrico por la energía térmica. Pero se considera que la mayoría de sus moléculas están eléctricamente orientadas según el campo eléctrico al que está sometido. Y acá en el primer enunciado se habla de momento dipolar. Y el momento dipolar
lo pudiéramos llevar a su mínima expresión, que es a un dipolo. Y a un dipolo, el momento dipolar para un material expuesto a un campo eléctrico será, y lo vamos a identificar como P, ese momento dipolar va a ser igual, una P pequeña va a ser igual a el producto de las cargas del dipolo multiplicado por la distancia que separa esas cargas que conforman el dipolo. Y esto es lo que va a conformar el momento dipolar, que es la base del concepto que estamos abordando, que es la polarización dieléctrica. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos conceptos para entender de qué trata la polarización. La polarización se produce en un material dieléctrico por efecto de un campo eléctrico externo que en ese material dieléctrico genera los dipolos eléctricos que se van a orientar según el sentido vectorial del campo eléctrico al que está sometido. Y esto es lo que produce que el material dieléctrico se polarice. El momento dipolar, al producirse el momento dipolar, se produce la polarización. Y en un dipolo, el momento dipolar se calcula con esta ecuación que les coloqué acá. El producto de la carga del dipolo multiplicado por la distancia que separa a esas dos cargas que lo conforman. Cuando un material se polariza, en términos prácticos se traduce en la asignación a los diferentes elementos del material de un momento dipolar asociado. Se entiende que un material se polariza cuando ocurre este fenómeno debido a un campo eléctrico. Y se expresa por esta ecuación que está acá, siendo el momento dipolar un vector en el sentido de la distancia de las cargas que conforman el dipolo. Entonces, el momento dipolar es un vector, es una expresión vectorial. Y esta expresión representa entonces el momento dipolar, en donde Q es el producto de las cargas y delta es un vector cuya magnitud es la distancia entre las cargas. Aquí se puede haber usado una D o una R. En este caso usamos delta. No necesariamente tiene que ser esa letra, pero para efecto de explicar el concepto de polarización, se usó esta letra entonces. Y el momento dipolar es conveniente tener presente que es una expresión vectorial. La polarización para un elemento de material depende de sus dimensiones y es una magnitud puntual. A tal efecto, se aplica el recurso matemático del límite para su definición. Y entonces, esta es la definición de lo que es la polarización. Y se define como el límite de la variación del momento dipolar cuando la variación de volumen tiende a cero. Esa es la definición de la polarización dieléctrica. Dado que es una magnitud puntual,
Entonces se busca con este límite, siendo el momento dipolar una función aplicada a un volumen, que ese volumen se revise su tendencia a cero y se revise el valor de las variaciones del momento dipolar. Y este cálculo es lo que expresa la polarización. Y por supuesto es una magnitud vectorial también, que tiene el sentido del momento dipolar. Esta expresión también es conveniente mantenerla muy presente. Entonces, la polarización de la materia se entiende como el desplazamiento relativo de cargas a escala atómica, cuya extensión depende de qué tan rígida sea la unión entre las cargas. Es un campo vectorial que expresa la densidad de los momentos eléctricos dipolares permanentes o inducidos en un material dieléctrico. Pudiera ser permanente en un material o inducido por un campo eléctrico en este caso. Por tanto, es un vector que expresa el momento dipolar por unidad de volumen. Entonces, la polarización expresa para un material dieléctrico determinado cuál es su momento dipolar por unidad de volumen. Esto también es importante mantenerlo muy presente. Si por ejemplo un elemento de material dieléctrico polarizado de volumen B con dipolos con igual momento dipolar e igual orientación, siendo n el número de átomos susceptibles de formar dipolos y asumiendo que está uniformemente polarizado, entonces el valor de la polarización será esta expresión que aparece acá, tomando la definición de la polarización. Y en este caso se sustituyó el número de átomos entre la variación de volumen por una n minúscula que representa el número de átomos por unidad de volumen de ese elemento, multiplicado por la carga y por la distancia. Esta carga es el producto, como vimos, el producto de la carga del dipolo multiplicado por la distancia del dipolo. Y entonces acá estamos viendo o tratando la polarización en su mínima expresión, que sería el dipolo, que es importante para entender el fenómeno partir de estas ecuaciones que están acá, que están aplicadas para el elemento más pequeño que compone o que forma parte de este fenómeno. Y veremos lo importante de partir de esta base para poder estudiar elementos con diferentes formas o estructuras, como podemos estudiar una superficie o un volumen en el espacio, el cual es atravesado, por ejemplo, por un campo eléctrico con una magnitud y un vector,
de dirección, y pudiéramos calcular también resultante, una polarización resultante de un material influenciado por varios campos eléctricos, cada uno con magnitud y sentido. Pero partiendo de estas ecuaciones, entonces eh, podemos analizar y estudiar sistemas más complejos, o sistemas complejos, e incluso dispositivos diseñados especialmente aprovechando todos estos fenómenos que ocurren en este tipo de materiales en presencia de un campo eléctrico. Se puede calcular, por ejemplo, a nivel superficial o a nivel lineal. La densidad del momento dipolar puede ser volumétrica, en este caso la estamos revisando en el volumen, que es la definición de la polarización. Pero igualmente se pudiera estudiar en una superficie o se pudiera estudiar linealmente. Pero lo importante es partir de todos estos elementos que hemos abordado en este primer módulo. Bueno, y con este punto doy por concluido este módulo. Muchas gracias por su atención.